Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les habla su hermano en Cristo, María Esmesdorf. Hoy les traigo un tema que le puse un Dios trino. Amén, gloria a Cristo Jesús. Creo que este tema va a ser de gran edificación para sus vidas, porque no entendemos, sobre todo los nuevos creyentes, no entienden cómo Dios está conformado por tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en este tema espero que se les aclare sus dudas, qué objetivo tiene cada uno de estos tres personajes en nuestras vidas. Amén. Vamos por favor en el libro de Génesis capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde un principio, mis amados hermanos, Dios era desde el principio hasta el fin, hasta el Génesis, era Dios. Amén, es Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir entre quién nos está hablando, quién nos está dirigiendo? ¿Cómo nosotros podemos llegar al Padre? ¿Cómo nosotros nos podemos dirigir al Señor Jesucristo? ¿Y cómo nosotros podemos también dirigirnos o hablarle al Espíritu Santo de Dios y entender las señales del Espíritu Santo de Dios? Dice la palabra que ahí se movía el Espíritu Santo, Dios, ahí estaba Dios presente, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Señor Jesucristo y también estaba el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí es donde estaba operando el Espíritu Santo de Dios. Si me acompañan al libro de Juan, capítulo 1, el libro de Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso 3, y dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Gloria a Cristo Jesús. En este pasaje bíblico está refiriéndose a que desde un principio el Señor Jesucristo ya estaba en la tierra, porque dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ahí se está refiriendo al Señor Jesucristo. Dice, y el Verbo era Dios. Cristo es Dios, porque hay unas personas o congregaciones que dicen que el Señor Jesucristo no es Dios, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero aquí la palabra del Señor nos está afirmando que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Hay una profundidad aquí. Dice la palabra del Señor que sin el Verbo nada pudiésemos haber hecho. Si Cristo Jesús no hubiera descendido, venido a la tierra para morir, para enseñarnos a nosotros, nada de lo que somos ahorita se pudo haber hecho, porque por Él fue hecho todo lo que somos. Por la gracia del Señor Jesucristo nosotros somos salvos, somos redimidos, somos sanados, porque por Él fue hecho todas las cosas. Dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si el Señor Jesucristo no hubiese venido aquí en la tierra a pagar por nuestros pecados, nosotros seguiríamos como desde en un principio, sin la salvación del Señor Jesucristo. Sin la salvación, sin el perdón de Dios, estuviéramos perdidos, amados. Dice la palabra del Señor, vamos a Génesis 1:26. Génesis 1:26.
Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Este es otro de los versículos donde Dios también, donde la palabra del Señor también está afirmando que ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo de Dios presente. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos. Está hablando en que habían varias personas con él, habían más personas con él, no era un solo Dios. ¿Me entienden? Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Y el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios no dijo, voy a hacer al hombre. Dijo, hagamos al hombre. Aquí también está afirmando que Dios, que el Señor Jesucristo estaba desde un principio, desde que la tierra fue formada, desde que el hombre fue formado, ahí estaba presente el Señor Jesucristo, ahí estaba presente el Padre y ahí estaba presente el Espíritu Santo de Dios. Vamos a comparar al Dios Trino para que pueda ser un ejemplo entendible de cómo se conforma Dios Trino, cómo se conforma ¿cómo podemos decir a quién me dirijo? ¿Quién es Dios? El Padre, ¿quién es Dios? El Hijo y quién es el Espíritu Santo de Dios. Los tres conforman a un mismo Dios. Amén. Vamos, por favor, lo voy a comparar de esta manera. Un huevo. Un huevo, vemos que está formado por la clara, la yema y lo que es el cascarón. Pero estos tres conforman un huevo. Amén. Como también el reloj. El reloj está conformado por los segunderos, los minuteros y las horas. Si no estuvieran funcionando los tres, entonces no existiría el reloj. Amén. Si los segundos no avanzan, el minuto no avanza. Y si el minuto no avanza, la hora no avanza. Entonces, estas tres manecillas, podría decir, conforman lo que es un reloj. Y de igual manera, así opera el Dios Trino, conformado por el Espíritu Santo de Dios, por el Hijo, que es el Señor Jesucristo, y por el Padre. Amén. Vamos, por favor, al libro de Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Gloria a Cristo Jesús. Por favor, lean sus Biblias, tengan sus Biblias a la mano para que ustedes puedan rectificar el mensaje. Dice Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Espíritu Santo es Dios. El Hijo, el Señor Jesucristo, es Dios. Y el Padre es Dios. Amén. Nada de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: el Padre es la cabeza de Jesucristo. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo, antes de hacer algo, primero iba y oraba al Padre. Inclusive cuando al Señor Jesucristo lo iban a entregar, Él se refirió al Padre en oración y le dijo: Padre, si sea posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino sea la tuya. El Señor Jesucristo aquí nos muestra de que debemos de ser obedientes al Padre, porque sin el Padre Él no podía hacer nada. Él siempre decía: yo no puedo hacer nada sin primero consultar al Padre, sin primero tener la aprobación del Padre. Amén. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo siempre se refería al Padre como su cabeza, ¿no? Dice: el Padre es la cabeza de Jesucristo,
Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está habitado por el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros somos la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo. Pero nosotros tenemos que referirnos al Señor Jesucristo como nuestro Dios. Y al Padre también es nuestro Dios. Entonces, el Espíritu Santo, que es Dios, es el que está en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la obediencia al Padre y al Hijo, que es el Señor Jesucristo. Vamos por favor al libro de Juan 5:19. Al libro de Juan 5:19. Espero, hermanos, que en verdad entiendan este tema. Es muy importante. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, sin conocer nada, queremos conocer, queremos saber. Hay muchas dudas en la mente de un nuevo creyente, y espero que en verdad estos temas sean de gran ayuda para cada uno de ustedes. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan 5:19. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Bendecimos su nombre. Sea el Señor bendito en esta tarde. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. 5:19, amados. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Como les decía, que el Señor Jesucristo siempre estaba sujeto al Padre. Él no hacía nada sin primero consultar al Padre. Volvemos a leer otra vez. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Que el Señor Jesucristo es Dios. Dice, todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo de igual manera. El Señor Jesucristo es Dios. Vamos al libro de Juan. Ahí mismo, de San Juan, capítulo 10. Capítulo 10, verso del 29 al 30. Amén, gloria a Cristo Jesús. Leemos. Dice: mi Padre que las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Aquí el Señor está rectificando que el Padre y el Hijo, que es el Señor Jesucristo, conforman un solo ser, que es Dios. Amén. Al igual que el Espíritu Santo de Dios. Estos tres personajes, estos tres seres conforman lo que es la divinidad de Dios. Vamos por favor al libro de Juan, capítulo 14, ahí mismo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Capítulo 14, del verso 15 al verso 18. Del verso 15 al verso 18. Amén. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Aquí el Señor Jesucristo también dejó especificado, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarda los mandamientos de Dios y verás como el Espíritu Santo
mora sobre cada uno de nosotros, va a morar sobre ti. Muchas personas dicen, ¿cómo yo puedo ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios? Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarda los mandamientos de Dios, sé obediente a Dios y pídele al Padre que te bautice con el Espíritu Santo de Dios. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y es con vosotros y estará en vosotros. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Que si nosotros no conocemos al Espíritu Santo de Dios, no podemos conocer al Hijo que es Jesucristo. Y si no conocemos al Hijo que es Jesucristo, no podemos conocer al Padre. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, cuando viene y mora entre nosotros, nos lleva a conocer quién realmente es el Señor Jesucristo mediante su palabra y mediante la obediencia a la palabra de Dios. Una persona que, porque claramente lo especifica el Señor aquí, dice, pero vosotros, dice, porque el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir al Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios viene por fe, viene mediante la fe. Si tú crees en el Señor Jesucristo, con todo tu corazón, con todos tus pensamientos, con todo tu ser, el Padre va a enviar al Espíritu Santo en ti para que more en ti para siempre, hasta que uno se muera o hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Dice, pero vos no le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero el Espíritu Santo es Dios, mis amados hermanos. Hoy en día muchos cristianos solamente se refieren al Señor Jesucristo. En esta manera nosotros estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Déjenme explicarle por favor esto. Dice que cuando descendió, cuando el Señor Jesucristo subió al cielo, los apóstoles estaban tristes. Y dice que les dijo el Señor Jesucristo, como dice, voy y les haré morada entre nosotros, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Anteriormente nadie conocía al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios eran contados los profetas que tenían al Espíritu Santo de Dios, como Sansón, como Elías, como Eliseo, que hacían prodigios y señales, pero no eran estos personajes, sino era el Espíritu Santo de Dios en ellos, que moraba en ellos, que les daba el poder, les daba la fuerza para hacer este tipo de milagros, pero eran seleccionados por el Padre los llamaba y les decía, tú vas a ser mi profeta, para que las señales de Dios se vieran aquí en la tierra, pero no cualquiera podía tener el Espíritu Santo de Dios, como les leí en el libro de Juan, el capítulo en este pasaje que dice que cuando el Señor Jesús, sin el Verbo nosotros no podíamos hacer nada. Si el Señor Jesucristo no viniera aquí a la tierra, el Espíritu Santo no podía venir sobre nosotros, porque lo que vino a hacer el Señor Jesucristo en esta tierra es que nosotros tuviéramos otra vez la relación con el Padre que tenía Adán, que tenía Eva, porque cuando entró el pecado a Adán y en el mundo a través de Adán y de Eva, entonces Dios dejó de hablarnos, ya no podíamos permanecer nosotros en Dios. ¿Por qué? Porque Él era santo, Dios es santo. Entonces, por gracia y misericordia del Señor Jesucristo, nosotros podemos ahorita estar con el Padre. O sea, dice la palabra que el velo se rompió y por lo cual consumado fue, dice la palabra, que nosotros, el Padre, iba a haber una reconciliación entre la humanidad y el Padre.
mediante al Espíritu Santo de Dios. El mundo no le puede conocer, el mundo no conoce al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a conocer realmente quién es el Señor Jesucristo y qué ha venido a hacer el Señor Jesucristo en la tierra, el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos por favor al libro de Juan 14, bueno, esto ya lo tenemos. Vamos al verso 26, ahí mismo, el 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice la Biblia que el pasaje que cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, los apóstoles estaban tristes. Y dice la Biblia que ellos ya no sabían ni qué hacer porque el Espíritu Santo aún no estaba en ellos. Entonces ellos ya no sabían ni qué hacer. Decían, inclusive decían que iban a regresar a sus trabajos normales, a los quehaceres que ellos hacían anteriormente de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque ya no sabían ya más qué hacer, si el Señor ya había muerto. Pero ellos aún no habían entendido que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Eso era en el transcurso, eso lo que los apóstoles pensaban, fue en el transcurso de que el Señor Jesucristo estaba en la tumba, que había fallecido. Pero cuando Jesucristo resucitó en gloria y les dio la ordenanza que se quedaran en ese lugar para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, dice que como en el Pentecostés, que se quedaran ahí unánimes en oración y ruego, y el Espíritu Santo iba a caer sobre ellos. Amén. Entonces eso fue la obediencia de los apóstoles, y el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo los toca, los llena, entonces ahí donde ellos entendieron cuál fue el verdadero propósito del Señor Jesucristo en sus vidas. Que siguieran la ordenanza del Señor de predicar su palabra, de predicar el evangelio a toda criatura, a todo ser vivo aquí en la tierra, y que el Espíritu Santo les dio el poder para echar fuera demonios, para sanarlo a los enfermos. Y dice la Biblia que ahí es ahí fue donde los apóstoles entendieron todo lo que les había enseñado el Señor. Por eso dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Espíritu Santo llegó a morar en los apóstoles, ellos se acordaron de cuando el Señor Jesucristo dijo que que se iba a derribar el templo, y Él en 3 días lo iba a formar de nuevo, lo iba a construir de nuevo. Y hasta inclusive los apóstoles no entendían lo que el Señor Jesucristo trató de decir cuando Él dijo esto. Entonces cuando mora el Espíritu, viene el Espíritu Santo sobre ellos, ellos se acordaron de lo que había dicho el Señor Jesucristo y entendieron en el Espíritu cuál fue el propósito, no que literalmente el templo se iba a derrumbar, sino que la iglesia iba a ser renovada mediante el Espíritu Santo de Dios. La iglesia iba a ser, la humanidad iba a ser reconciliada con el Padre mediante el Espíritu Santo de Dios, y también por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Amén, gloria a Cristo Jesús. Espero que me estén entendiendo, por favor. Este tema es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos el conocimiento real, porque muchas congregaciones están sacando al Espíritu Santo de las iglesias, aún de nosotros mismos. Como les dije en el video pasado, nosotros no podemos llegar al Padre, nosotros no podemos llegar al Hijo si no es por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos transforma, es el que nos guía, es el que nos va enseñando cómo nosotros debemos caminar en la palabra del Señor. Vamos por favor al 1 de Corintios
3:16. Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios todo el tiempo mora en vosotros, mis amados hermanos. El Espíritu de Dios es el que está con nosotros en este momento. El Espíritu de Dios es el que está con nosotros aquí en la tierra. Nosotros no podemos decir, hay una alabanza que se llama, ven Espíritu Santo, ven. Tú no puedes decir, ven Espíritu Santo, ven, cuando el Espíritu Santo ya mora en ti. Cuando tú no estás bautizado con el Espíritu Santo, que tú debes de estar, debes de saber si tú estás bautizado o no estás bautizado con el Espíritu Santo, porque mismo Dios te hace saber si tú estás bautizado o no estás bautizado con el Espíritu Santo. Dice la palabra, y recibiréis poder mediante el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces, si nosotros ya estamos bautizados en el Espíritu Santo, lo que debemos de hacer es buscar la llenura del Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, dame más de ti, que fluya el fuego en mí. Amén. Pero cuando nosotros todavía, las personas que todavía no han sido bautizadas con el Espíritu Santo de Dios, entonces ahí sí tú dices, Espíritu Santo, ven sobre mí. Padre, bautízame con tu Espíritu Santo mediante a la gracia y la misericordia, el sacrificio que hizo tu Hijo amado en la cruz. Amén, gloria a Cristo Jesús. Dice, vamos por favor al libro de Daniel. Al libro de Daniel. Aquí nos muestra en el libro de Daniel que Jesucristo ha sido en el Antiguo Testamento y Jesucristo es en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, desde el principio hasta en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo ha estado también entre nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Vamos por favor al libro de Daniel. Acompáñenme. Aleluya, gloria a Cristo amado, gloria al Espíritu Santo de Dios. Bendecimos su nombre en esta hora. Daniel capítulo 3, verso 23. Daniel 3, 23. Amén, gloria a Cristo Jesús. Dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahí el que se había presentado en ese momento con los 3 varones era el Señor Jesucristo, formado como hombre. Amén. Era el Señor Jesucristo que estaba en el horno de fuego con los 3 varones, cubriéndolos y guardándolos. Gloria a Cristo Jesús. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. ...58...
28:58, amados hermanos. Busquen sus Biblias, por favor, busquen sus Biblias. Lean la palabra del Señor para que no sean engañados. Muchas doctrinas falsas hoy en día y todos sí, como corderitos al matadero, dice la palabra del Señor. Por falta de conocimiento, como corderito al matadero vamos. 28:58. Aleluya. Dice la palabra del Señor: si no cuidares de poner por obra las palabras de esta ley que está escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. Aquí, mira, mis amados hermanos, cuando yo leo esta palabra tiemblo, porque aquí está hablando el Padre, directamente el Padre. Dice: si no cuidares de poner por obras todas estas palabras que están en la ley, que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso, temible Jehová tu Dios. Shema Rabakanda. Alabado sea tu nombre, Cristo amado. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Dios. Aquí está hablando directamente el Padre, mis amados. Aquí está hablando directamente el Padre al pueblo de Israel. A este nombre temible que es Jehová tu Dios. Amén. Vamos por favor al libro de Jueces. Vamos, por favor, acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 13, Jueces 13, capítulos del 24 y 25, mis amados hermanos, por favor. 13, 24 y 25. Amén. Dice la Biblia: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo de Dios también existía desde un principio. En la Biblia se habla del Padre, se habla del Hijo, que es Jesucristo, y se habla del Espíritu Santo de Dios, como les había comentado, que anteriormente el Padre era el que seleccionaba a sus profetas y el Espíritu Santo moraba en ellos. Aquí estamos hablando de Sansón. Dice que Sansón era el que en ese entonces iba a rescatar al pueblo, iba a rescatar al pueblo de la esclavitud en la que estaban. Y dice: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Sansón no era fuerte porque simplemente era fuerte. Sansón, su fuerza venía del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no hubiese morado en Sansón, Sansón fuera una persona común, normal, como cualquier otro. Así, hoy en día, mis amados hermanos, gracias a la obra, a la misericordia, al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, nosotros podemos tener, wow, gloria a Cristo Jesús, podemos entrar, estamos en ese tiempo de la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros. Dice la palabra del Señor: y los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, los niños verán visiones, los niños profetizarán y los ancianos verán visiones, dice la Biblia. Amén. Cuando cada persona que echa fuera un demonio no es la persona, es el Espíritu Santo que está en esta persona, en este ungido, en este varón de Dios que ha sido bautizado, que ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que deben de hacer las personas que no han sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios es pedirle a Dios, pedirle al Padre que los bautice con su Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos dirigirnos en oración teniendo en cuenta o haciendo partícipes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios?
Nosotros no podemos llegar al Padre, mis amados hermanos, si no es mediante el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos orar, no podemos interceder si no es por la guianza del Espíritu Santo de Dios. Si tú oras sin tener en cuenta el Espíritu Santo de Dios, créeme que tu oración no llega al Padre, y por eso muchas veces las oraciones no son escuchadas y no son atendidas. ¿Por qué? Porque solamente nos dirigimos al Padre. No, cuando tú oras, cuando nosotros oramos, yo aprendí mucho esto. El Espíritu Santo me enseñó. Yo no sabía orar, como les decía en el video pasado, yo no sabía orar. El Espíritu Santo me fue instruyendo. Yo me acuerdo que nada más llegaba y me arrodillaba y le decía a Dios que ya no decía nada. Entonces el Espíritu Santo me empezó a guiar cómo orar, cómo interceder. Cuando nosotros venimos en oración, nos vamos a dirigir primero al Espíritu Santo, en adoración al Espíritu Santo de Dios, y decirle: Espíritu Santo, por favor, te pido que tú me lleves hasta el trono de la gracia, a donde está el Padre, y que mi oración fluya, que mi oración llegue a la presencia del Padre y sea respondida mediante su voluntad. Amén. Ahí tú ya estás siendo partícipe del Espíritu Santo en tu oración. De ahí te diriges al Padre. Padre, aquí estoy ante tu trono, mediante a tu amado Hijo Jesucristo, mediante a su nombre poderoso, esperando que tú contestes, escuches este ruego, esta oración, y que tú respondas a mi petición, a mi clamor. Gloria a Cristo Jesús. Ahí el Padre ahí ya hiciste partícipe al Señor Jesucristo, y ya hiciste partícipe al Padre. Gloria a Cristo Jesús. Entonces te diriges al Espíritu Santo y le dices: Espíritu Santo, quiero, por favor, lléname de tu presencia en esta hora. Sumérgeme en tu presencia en esta hora, llévame a otro nivel de gloria, y ahí te vas desenvolviendo en la oración. Tú no puedes llegar nada más y decir: Padre, te presento, te hago, no, mis amados hermanos, así no es. Tienes que dirigirte primero al Espíritu Santo de Dios. Si tú no te diriges al Espíritu Santo de Dios, no puedes llegar al Padre. Tu oración no va a fluir, tu oración no va a ser respondida. Amén, gloria a Cristo Jesús. Por favor, espero que sea entendible este tema, mis amados hermanos. Yo quiero que ustedes aprendan también como yo he aprendido, como el Espíritu Santo me ha estado enseñando. Cuando tú oras en el Espíritu, el tiempo, no sientes nada, el tiempo se te va, el tiempo empieza a fluir. Cuando tú reaccionas, cuando tú vuelves al cuerpo, ya pasó 1 hora, pasaron 2 horas, el tiempo que el Espíritu Santo te tenga ahí. Otra de las cosas que yo he aprendido, cuando tú entras en oración con el Espíritu Santo y ya te conectaste, tu espíritu ya se conectó con el Espíritu Santo de Dios, no lo sueltes, mi amado hermano, no lo sueltes. Aún te estén hablando, aún tu hijo esté llorando, cualquier cosa, mis amados hermanos, no sueltes la presencia del Espíritu Santo de Dios, no te desconectes de él, porque cuando tú estás en oración y alguien te toca la puerta y vas y te levantas y atiendes a la puerta, olvídate que vuelvas a tener otra vez esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Porque no podemos poner atención a otras cosas y dejar al Espíritu Santo ahí. Entonces, aunque sea que tu bebé, tu hijo está llorando, déjalo llorando. Dice la Biblia que primero está Dios. Dios es primero antes que todo lo demás. Antes de que tú te postres a orar, antes de que tú empieces a orar, asegúrate que no dejaste el horno encendido. Asegúrate de que todas tus cosas ya las hayas hecho, o simplemente no las hagas de madrugada. Por eso se recomienda orar de madrugada, porque ahí es donde escuchas silencio, donde no hay nada, donde nadie te está molestando, donde el tiempo lo tienes
a fluir con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú te conectas con Dios, Dios te muestra muchísimas cosas. Entonces, te voy a contar un poquito de las experiencias, una experiencia sobrenatural que yo tuve con Dios. Yo me acuerdo que me puse de rodillas y me dirigí al Padre, puse una alabanza de adoración y me dirigí al Padre, me dirigí al Espíritu Santo y yo le dije que me llevara a la presencia, del Padre. Le dije, Espíritu Santo, sumérgeme en tu presencia. Y yo recuerdo que empecé a orar y el tiempo se me fue. No sentí el tiempo, pero yo recuerdo que el Espíritu Santo tomó mi cuerpo, mi espíritu salió de mi cuerpo. Yo vi mi cuerpo de rodillas, pero mi espíritu salió de él. Y yo recuerdo que yo me dirigí, había un ángel conmigo y me dirigí a un hospital. Yo no vi qué hospital era, yo vi que llegué al hospital, entré y me dirigí al área de pediatría. Yo recuerdo que estaba en el espíritu y yo vi solamente el letrero que decía pediatría. Y yo recuerdo que cuando entro a ese lugar, veo a niños que estaban acostados en las camillas, veo a sus mamás, unos niños estaban solos y otros estaban con sus mamás. Y yo recuerdo que yo me dirigí especialmente a un niño que el ángel me llevó y me dijo, ora por él porque este niño va a ser sanado en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que en mi espíritu yo oré por ese niño y de ahí me dirigí a otro lugar. El Espíritu Santo mismo me llevó a otro lugar, me transportó a otro lugar donde un joven estaba a punto de suicidarse. Y yo recuerdo que yo empecé a luchar con ese espíritu de depresión. El ángel que estaba ahí estaba ayudándome, o sea, yo declarando y el ángel luchando con ese demonio. Era algo, en verdad, cuando yo regreso al cuerpo, yo estaba de rodillas y la alabanza seguía, pero yo estaba consciente de que estaba de rodillas, pero mi espíritu había salido de mi cuerpo. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando tú oras en el Espíritu. Cuando tú te conectas con el Espíritu Santo de Dios, mira, vas a ver cosas sobrenaturales en tu vida que son asombrosas, mis amados hermanos. Este es un pequeño testimonio. Espero que te sea de gran edificación. Por favor, compártelo. Ayúdame dándole like, suscríbete y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En el próximo video les voy a traer de cómo el Señor me dio el ministerio de evangelismo y creo que les había dicho que se los iba a traer en esta ocasión, pero el Espíritu Santo me dijo, habla sobre esto, porque hay mucha confusión, las personas no entienden, no están entendiendo cómo orar, no saben orar. Entonces muchos piden la guianza del Espíritu Santo, pero están echando el Espíritu Santo fuera de sus vidas. Solamente se dirigen al Señor Jesucristo o al Padre, pero el Espíritu Santo, por eso también el Espíritu Santo es contristado, porque no lo tomamos en cuenta en muchas ocasiones, aún en nuestras oraciones nosotros no lo tomamos en cuenta. Acuérdate que que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre en su trono, y el que mora entre nosotros, el que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre harán todas las cosas posibles, pero mediante el Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo que cuando tuve un sueño, y recuerdo que yo estaba liberando a una persona y yo le decía, en el nombre de Jesús fuera, en el nombre de Jesús fuera. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿y dónde me estás dejando a mí? Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, entonces, ¿cómo le digo? Y me dijo, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, yo te digo fuera. Estamos ahí haciendo partícipes al Espíritu Santo de Dios. Amén. Espero que te sea de edificación y de bendición a tu vida. Gloria a Cristo Jesús. Bendigo tu vida en esta hora.
En el nombre de Jesús, gracias por ver este video, ayúdame a compartirlo, Dios te bendiga y Dios te guarde, amén. Adiós.